Tomarse unos potes con la cuadrilla, un vino al llegar a casa, unas cañas con los compañeros del trabajo y el fin de semana unas cuantas más, para divertirse, para evadirse. Las excusas para consumir alcohol son numerosas y las tenemos tan normalizadas que tomarse un trago forma parte prácticamente de nuestra rutina. Pero el alcohol es una peligrosa droga con consecuencias muy dañinas en las que apenas reparamos hasta que es demasiado tarde. Consecuencias en la salud mental y física, en las relaciones con el entorno, con la familia, que tenemos que ser capaces de identificar. Porque el consumo de alcohol, que además empieza en edades cada vez más tempranas, puede ser un gran problema si no se identifica a tiempo. Y para hablar de prevención y de las consecuencias del consumo de alcohol, nos hemos citado con Eider Ormaechea, coordinadora del Servicio de Adicciones de la Fundación Etorkintza, que trabaja con personas en situación de riesgo, exclusión social, con problemas de adicciones y salud mental. Con ella vamos a abordar los riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas, especialmente entre la población adolescente. ¿Cuál es la situación del consumo actual entre adolescentes? ¿Ha habido mucha variación en las tendencias de los últimos años? Bueno, pues para remitirme a los consumos de las personas adolescentes, sí que me gustaría remitirme a la última encuesta de los consumos de drogas entre estudiantes en Euskadi, ¿no? Y esa encuesta lo que nos dice es que pues 6 de cada 10 alumnos y alumnas menores de edad se han iniciado en el consumo antes de la mayoría de edad. Que en cuanto a chicos y chicas el porcentaje es muy similar y que el 36% ha experimentado una intoxicación etílica. Son datos desde luego preocupantes, ¿no? y que nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? como sociedad. Pero bueno, a diferencia un poco del imaginario social, ¿no? de lo que mantenemos, que los adolescentes y las adolescentes, ¿no? consumen antes, empiezan a consumir antes y consumen más, pues los datos nos reflejan lo contrario. Es decir, la edad media de inicio en el consumo de alcohol se sitúa estable en los 13,5 años y en los últimos 20 años el consumo ha descendido de manera muy significativa. Por ejemplo, ha descendido 17 puntos en relación al consumo experimental y hasta 20 puntos en el consumo más frecuente o más estable, ¿no? Pero aún así, a pesar de que estos datos son positivos, todavía en el día a día, ¿no? en el trabajo con ellos y con ellas, seguimos detectando situaciones que nos preocupan y que hay que seguir trabajando con ellos y ellas, ¿no? Por ejemplo, el consumo sigue siendo, está muy extendido, muy normalizado entre ellos, la percepción de riesgo es muy bajita, accede muy fácilmente al consumo, ¿no? a la venta, a la compra del alcohol. Se sigue consumiendo en formato atracón, mucha cantidad de alcohol en poco tiempo, consumen bebidas con alta graduación alcohólica, vodka, licores. Además, la tendencia ahora mismo es a mezclarlas con bebidas energéticas, con alto contenido en cafeína, con el riesgo que esto supone, ¿no? porque cuando se consumen mezcladas, una contrarresta el efecto de la otra y se tiene la sensación de que no notas los efectos. Por lo tanto, hay más probabilidad de aumentar el consumo de alcohol y aumentar el consumo de las bebidas energéticas, ¿no? Y también estamos detectando pues, un aumento de la publicidad en redes sociales con el tema del consumo del alcohol. Así que hay una tendencia a la baja y esto es positivo, pero se da en esta población adolescente. ¿Por qué? ¿Qué les lleva a consumir alcohol en esta etapa? Bueno, pues yo creo que hay varios motivos, ¿no? No hay que olvidar que la etapa adolescente es una etapa llena de cambios, es una etapa del descubrimiento, de la experimentación, de romper con normas, con límites, en el que además el grupo de iguales es fundamental. Si el grupo de iguales empieza a consumir alcohol, pues es difícil resistirse un poco a esa presión. Y luego, por otra parte, pues es que vivimos en una sociedad en el que el consumo está normalizado, ¿no? Es algo cultural, es algo que está extendido, ¿no? No hay más que pasearse por cualquier pueblo de Euskadi, ¿no? por cualquier plaza y ver cómo los bares o las terrazas de los bares, ¿no? están situados alrededor de parques infantiles en el que los niños y las niñas juegan mientras los aitas y las amas estamos tomando algo, ¿no? Y esto es un mensaje que estamos transmitiendo a la infancia y a la adolescencia muy claro, ¿no? que cualquier celebración, cualquier relación o proceso de socialización pasa por el consumo de alcohol. Y esto es algo complicado, ¿no? Es algo complicado de revertir, algo complejo, pero creo que tenemos que iniciar un proceso de reflexión, ¿no? en convertir otros modelos de socialización o de relación y quizás más saludables o más inclusivos. Y digo esto de inclusivos porque cada vez detectamos más en las aulas
chicos y chicas que por su cultura, por su religión, por convicciones personales quizás pues no quieran, no puedan consumir alcohol y cada vez nos encontramos pues con alumnado más aislado, con pocas referencias en el grupo, ¿no? y con dificultades en el proceso de socialización. Y ser consciente también quizá de las consecuencias, ¿no? Porque ¿qué impacto tiene en el desarrollo de las personas adolescentes el consumo de alcohol? Sí, a ver, el consumo de alcohol en la adolescencia es un riesgo en sí mismo, genera un impacto directo en el desarrollo cerebral y tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades físicas relacionadas con el aparato digestivo, con enfermedades coronarias o con la salud mental también, ¿no? Recientemente se sabe, ¿no?, que un historial de consumo en la adolescencia aumenta la probabilidad de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol y además está relacionado con la aparición o no, el desarrollo de problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, no solamente en la adolescencia, sino también en la edad adulta. No hay que olvidar que el cerebro adolescente tarda en madurar hasta los 20 y tantos años y la última área del cerebro en desarrollarse es el área prefrontal, aquella área que tiene que ver con la toma de decisiones y la planificación. Y un consumo constante en el cerebro adolescente puede afectar en áreas claves del cerebro, por ejemplo en el hipocampo, en el lóbulo frontal, en el cerebelo. Y estas son áreas que tienen que ver con el aprendizaje, con la toma de decisiones, con la planificación, con la gestión emocional. Por tanto, una persona que consume, una persona adolescente que consume de manera excesiva, de manera constante o frecuente, puede sufrir problemas con el aprendizaje, con la memorización, con el descontrol de impulsos también, ¿no? Y esto en las mujeres pues es un riesgo mayor. ¿Por qué es un riesgo mayor? Porque está comprobado que las mujeres, por nuestra constitución, por la manera de metabolizar y de absorber el alcohol, existe un mayor riesgo de desencadenar problemas de salud físicas, problemas en el aparato digestivo, en el corazón y de salud mental. Sin embargo, hay un aspecto positivo, ¿no?, que el cerebro adolescente, dado por su plasticidad y por su facilidad de cambiar, ofrece oportunidades de reducir el impacto de los efectos negativos del alcohol. Ahí las estrategias de prevención son fundamentales. En ese sentido, ¿cómo se trabaja aquí en el municipio de Erandio? Bueno, yo creo que la prevención ha demostrado ser eficaz, ¿no? Eficaz sobre todo para evitar o reducir que las personas adolescentes accedan o empiecen a consumir alcohol, pero también, una vez iniciado en el consumo, para que este consumo no les suponga un problema a largo plazo, ¿no?, en su desarrollo vital. En Erandio esto se ha entendido muy bien, ¿no? Yo creo que Erandio ha mostrado un compromiso firme con la prevención, desarrolla desde hace varios años programas de prevención dirigidos a la infancia, a la adolescencia y a la juventud en el ámbito escolar, familiar y comunitario, ¿no? Anualmente yo creo que se atiende o se trabaja directamente con más de 900 escolares del municipio, en el que también se implican las familias y al profesorado. Y recientemente, en el año 2022, se aprobó el Plan Local de Adicciones, en el que se atiende a las adicciones de manera global e integral en el municipio. Y además en el que la prevención de las adicciones es el eje principal del plan. Porque estamos hablando de problemas de consumos, de adicciones en la población adolescente, pero también en la población adulta. Hemos dicho que es algo tan normalizado en toda la sociedad que afecta a todas las edades y el consumo de alcohol también en los adultos. ¿Cuál es la situación de la población adulta? Pues mira, actualmente el consumo de alcohol se considera que es el cuarto factor de pérdida de salud a nivel mundial, el segundo en mujeres y el quinto en hombres. Y además el consumo de alcohol está relacionado con 15.000 muertes anuales. Recientemente también se ha comprobado que no existe riesgo cero en el consumo, es decir, el riesgo cero solamente existe con la abstinencia, con el no consumo, ¿no? En cuanto a los consumos de población adulta, me remito a los datos de la encuesta de adicciones de Euskadi, en el que se dice, ¿no?, que el 91% de la población ha consumido alcohol a lo largo de su vida, que 8 de cada 10 lo hacen en el último año y que 6 de cada 10 en el último mes. Estos son datos
son prevalencias altas, es decir, que lo que indican es que el consumo está normalizado en nuestra población. ¿Qué es lo que estamos detectando, ¿no? Los consumos han descendido en relación a hace 20 años, por ejemplo. Lo que hemos detectado es que el consumo no ha descendido tanto como la población adolescente, al menos en lo que se refiere a los consumos más a lo largo de la vida, ¿no? o más en el último año o en el último mes. Lo que sí se ha demostrado es un descenso significativo en el consumo diario de alcohol, y esto es un dato muy importante, hasta 32 puntos de diferencia con respecto al año 2004. ¿Y cuáles son las señales que tenemos que atender para detectar a tiempo que un consumo puede ser problemático en alguien de nuestro entorno? Bueno, cuando hablamos de señales de alarma nos referimos a algo físico, ¿no? Al comportamiento, o algo que nos indique o que nos alerte que puede estar pasando por un problema. A veces no tanto relacionado con el consumo de alcohol, puede ser con otra adicción o con otro tipo de problemas. Por ejemplo, cambios bruscos en el estado de anímico, o una irritabilidad constante, o pues una desmotivación, una apatía, ¿no? Que se alarga a lo largo del tiempo. Estos pueden ser síntomas que nos indican que puede estar pasando algo. Pero claro, en la adolescencia, ¿qué pasa? Que estos síntomas son muy parecidos a un proceso adolescente, ¿no? Un adolescente realmente puede sufrir estos síntomas, ¿no? Y es difícil discernir cuándo es una fase normal o cuándo puede haber un problema. Bueno, cuando este tipo de sintomatologías se alargan en el tiempo y además vienen acompañados con cambios en las rutinas diarias, ¿no? en los horarios, en el sueño, en la alimentación, y además se observa un bajo rendimiento académico, bajan las notas, pueden ser señal de que algo puede estar pasando. Puede ser con el consumo de alcohol o con otra circunstancia, ¿no? Pero son señales de alerta que hay que estar pendiente de ello. Por ejemplo, el consumo de alcohol siempre nos alerta mucho a los aitas y a las amas, y eso puede ser un indicativo, quizás no relacionado con el consumo, igual no puede tener un problema relacionado con el consumo, pero sí es un indicativo de que puede estar pasando algo en esa fase adolescente que hay que atender. ¿Y cuáles son los recursos disponibles para esas personas que puedan tener un problema aquí en Erandio? ¿Dónde pueden acudir? Yo creo que Erandio cuenta con un gran abanico de recursos sociales, sanitarios y comunitarios, ¿no? En el caso de que sospechemos que hay un problema relacionado con el consumo de alcohol, lo más recomendable es acudir al centro de salud de referencia, y de ahí se derivarán a los recursos especializados en adicciones dentro de la propia red o a entidades, ¿no?, especializadas como la Fundación Etorquintza. Y además, luego el municipio también cuenta con un servicio de prevención de adicciones en el que cualquier persona del municipio puede acudir a informarse, a consultar sobre algo relacionado con el consumo de drogas o con alguna adicción, por ejemplo, comportamental, ¿no? El uso de las pantallas, el juego, las apuestas, etcétera. Pues es importante conocer los recursos, saber cómo detectar el problema si lo hay. Los datos avalan que está demasiado normalizado, pero es importante, sobre todo en esa etapa adolescente que estábamos comentando, que puede ser más problemático, saber cómo darse cuenta de lo que está pasando y a quién acudir. Eider Ormaechea, responsable del Servicio de Atenciones de la Fundación Etorquintza. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.